Esta sesión estará dedicada a distinguir claramente la relación de consecuencia lógica de otras relaciones que nos son conocidas y que aparentan ser muy semejantes. En sesiones pasadas hemos caracterizado la consecuencia lógica como una relación que mantiene una oración declarativa con otras si y solo si esa oración es verdadera siempre que aquellas oraciones también lo sean. En otras palabras, si y solo si es imposible que esa oración sea falsa si las otras son verdaderas. Una pregunta que uno podría hacerse es, ¿qué tan distinta es la relación de consecuencia lógica de otras relaciones que nos son mucho más familiares? Relaciones tales como la relación de causalidad o la relación de justificación. Antes de responder esta pregunta, quiero hacer explícita una presuposición que nos ha acompañado desde el inicio del curso y que más adelante explicaré con mayor detenimiento. Como quizás habrás notado, he venido asumiendo, uno, que nada es verdadero y falso a la vez, y dos, que si algo no es verdadero, entonces es falso, y que si algo no es falso, entonces es verdadero. Esta presuposición es muy importante para la lógica que vamos a estudiar a lo largo del curso, la lógica que se conoce como lógica clásica. Sin embargo, es una presuposición que no siempre tenemos en la vida cotidiana. Como ya dije, esto es algo que discutiremos más adelante. De todas maneras, es importante que la tengas en mente. Ahora sí, abordemos la primera parte de nuestra pregunta. ¿Acaso no es la consecuencia lógica simplemente la relación causa-efecto? No, no lo es. La relación de consecuencia lógica no es la relación causa-efecto o relación de causalidad. Una diferencia fundamental entre ambas es esta. Mientras que la causalidad puede ser contingente, es decir, posible pero no necesaria, la relación de consecuencia lógica es necesaria. Por ejemplo, si bien fumar es una causa del cáncer de pulmón, fumar no garantiza que el fumador desarrolle cáncer de pulmón. En contraste, la consecuencia lógica es todo o nada. Si una oración es consecuencia lógica de un conjunto de premisas, entonces, si las premisas son verdaderas, necesariamente la oración en cuestión será verdadera. Como ya he señalado antes, esta propiedad de preservación necesaria de la verdad otorga garantías absolutas. Es decir, garantiza que si la conclusión de un argumento es una consecuencia lógica de sus premisas, lo seguirá siendo en todo contexto posible. Otro ejemplo de esta diferencia es este. El agua es un solvente, por lo tanto, el agua es un solvente. Pregunta, ¿es este un argumento? Veamos. ¿Tiene por lo menos una premisa y una conclusión? Sí. La oración declarativa, el agua es un solvente, aparece dos veces. Primero aparece como premisa y luego como conclusión. Entre paréntesis, recuerda que cuando caracterizamos lo que era un argumento, nunca dijimos que la conclusión tenía que ser distinta de las premisas. Siguiente pregunta. ¿La verdad de la conclusión se sostiene en la verdad de la premisa? Por supuesto. El que la conclusión sea verdadera o falsa se sostiene en la verdad o falsedad de la premisa. Tercera pregunta. ¿Es la conclusión una consecuencia lógica de la premisa? Sin duda, si la premisa fuese verdadera, sería imposible que la conclusión sea falsa. Todo esto evidencia que lo que tenemos enfrente es un argumento con todas las de la ley. Ahora, puede que estés pensando que el argumento es trivial, tonto, no informativo, cero persuasivo, etc. Si este fuera el caso, no dudaría en darte la razón. No obstante, para que algo cuente como un argumento, no tiene que ser interesante, inteligente o persuasivo. Simplemente tiene que tener por lo menos una premisa y una conclusión tales que dicha premisa o premisas tenga como función principal sostener la verdad de la conclusión. Asimismo, para que la conclusión de un argumento sea una consecuencia lógica de sus premisas, dicha conclusión tiene que ser verdadera siempre que las premisas lo sean. Por lo tanto, podemos decir con total certeza que este es un argumento cuya conclusión es una consecuencia lógica de su premisa. Sin embargo, que el agua sea un solvente no es causa de que el agua sea un solvente. La causa de que el agua sea un solvente es la estructura atómica y molecular del agua, no el hecho de que lo sea. Por lo tanto, la relación de consecuencia lógica no es la relación de causalidad. Veamos un ejemplo más. O bien el Reino Unido abandona la Unión Europea,
o hay clases los domingos en la PUC. Sin embargo, no hay clases los domingos en la PUC. Por lo tanto, el Reino Unido abandona la Unión Europea. Este es claramente un argumento. Más aún, es un argumento cuya conclusión es consecuencia lógica de sus premisas, ya que si las dos premisas son verdaderas, necesariamente la conclusión también lo es. No obstante, no es correcto inferir de esto que el que no haya clases los domingos en la PUC juegue algún rol causal en la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Así que, si alguna vez te sientes tentado o tentada a tratar la consecuencia lógica como la causalidad, resiste la tentación. Es un serio error teórico confundir ambas relaciones. Otra relación que se suele confundir con la consecuencia lógica es la relación de justificación. Para ver por qué es un error pensar que la consecuencia lógica y la justificación son lo mismo, considera el siguiente ejemplo. Supongamos que sabes que Tweety es un ave. ¿Estarías justificado o justificada en creer que puede volar? En condiciones normales, sí. Parte de lo que entendemos por ave es criatura que puede volar. Sin embargo, si luego te enteras que Tweety es un pingüino, tienes buenas razones para retractarte de esa inferencia. Esto es así porque en casos como este la justificación es tentativa o provisional, es decir, es revocable a la luz de nueva evidencia. En contraste, la consecuencia lógica es irrevocable. Si una oración es consecuencia lógica de un conjunto de oraciones, es imposible, absolutamente imposible que deje de serlo. Esto hace de la consecuencia lógica una relación especial. ¿Qué es lo que la hace posible? ¿Cómo opera? Responder estas preguntas nos tomará todo el curso. Y no es para menos. Si es cierto todo lo que estamos diciendo sobre la consecuencia lógica en la lógica clásica, no es algo que podamos tomarnos a la ligera.